En la materia de liderazgo y gestión del capital humano, los conceptos que van a estar presentes van a ir fortaleciendo el proceso y el logro de los objetivos. El buen funcionamiento de una institución educativa siempre va a estar en función de la estructura organizacional, que tiene metas claras y establecidas. Si ustedes hacen un poquito de remembranza a la materia que vieron en primer semestre, pues hablábamos precisamente de toda la parte de la organización. Nuestra materia tiene como objetivo general reconocer las características del liderazgo para integrarlas en los procesos de gestión del capital humano en las instituciones educativas. Está compuesta por 4 lecciones, de tal manera que se facilite la apropiación de los contenidos. Como ustedes pueden observar, la lección número 1 es concepto de capital humano, el liderazgo como parte del capital humano, en la lección 3, el líder y gestión del capital humano, y finalmente la gestión del capital humano en las instituciones educativas. En el organizador gráfico que tenemos, podemos apreciar los temas que desarrollaremos durante esta lección, que repito el nombre, es concepto del capital humano. Aquí vamos a poder analizar las perspectivas contemporáneas para diferenciar la influencia, poder y liderazgo, así como formar una definición de lo que es el capital humano, por si todavía no nos ha quedado muy claro de lo que se trata. El concepto de capital humano realmente es muy nuevo, pero a lo largo de la historia de la administración, bueno, pues se ha ido buscando el mejorar, desarrollar la parte de recursos humanos. Ahorita vamos a ver cómo se ha ido comportando la administración a lo largo del tiempo. Se estarán preguntando, bueno, ¿y qué es la administración? La palabra administración tiene su origen del latín. Y bueno, se divide en 2, en ad, que significa hacia o dirección, y minester, que es la obediencia. Entonces, el significado etimológico de la administración, pues es aquel que realiza una función bajo el mando del otro. Para Chiavenato, que es un autor que estaremos mencionando o citando constantemente, la administración es un proceso en el que se debe planear, organizar, dirigir, controlar el uso de recursos para lograr los objetivos de las organizaciones. Entonces, la administración, como ustedes pueden ir percibiendo, pues no va a ser otra cosa que el establecer la ruta que vamos a tener para alcanzar los objetivos. Y entonces, como yo les decía, que a lo largo de la historia, bueno, pues se ha ido modificando este concepto de administración, se le han ido sumando elementos o se ha ido comprendiendo a lo largo de estos estudios que hay otros elementos que posiblemente al inicio no se le estaban dando tanta importancia y que hoy sabemos que la tiene. Uno de estos elementos pues son los recursos humanos, ¿no? Y vamos a ver cómo también se ha ido modificando esta conceptualización del ser humano o del individuo dentro de estas organizaciones. Les decía que hay diferentes teorías. Vamos a comenzar con la teoría clásica, que es pues la primera que habla acerca de la administración. Esta teoría va a surgir en Europa, surge en la segunda década del siglo XX y se le denomina, o su nombre es teoría clásica de la administración. Está creada o desarrollada por Henry Fayol y pues establece 6 categorías de las funciones que debe haber en una empresa. Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, tenemos las funciones técnicas, las funciones administrativas, comerciales, financieras, y bueno, vamos a ir viendo a qué se refiere cada una de estas. En las funciones técnicas está relacionada con la producción, ya sea de un bien o de un servicio, es decir, cómo vamos a lograrlo, el procedimiento, mientras que en las funciones comerciales, bueno, pues está se relaciona con esta adquisición de insumos, con el comprar, con el vender.
En las funciones financieras vamos a encontrar todas aquellas que están relacionadas con gestionar inversiones, gestionar capitales, inyectar dinero a nuestra organización. En las funciones de seguridad, bueno, pues está la protección y la preservación tanto de los bienes como de las personas. Mientras que en las funciones contables vamos a encontrar todo lo referente a los inventarios, a los balances, todos aquellos registros financieros, todas las estadísticas que se tienen sobre la productividad. Y bueno, al final, o ustedes lo pueden apreciar, aquí arriba tenemos las funciones administrativas. Me van a decir, bueno, ¿por qué no están al mismo nivel que las otras? Pues por la sencilla razón que en las funciones administrativas vincula a las 5 que tenemos en la parte inferior. Es decir, la principal función de la administración tiene que ver con esta parte administrativa, valga su redundancia, ¿no? Y tiene que ver con esto de planear, organizar, dirigir, controlar. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que en cada una de estas funciones, tanto en la técnica, en la comercial, en la financiera, seguridad y contable, tienen que existir estas 5 funciones. Entonces, un buen administrador pues se tiene que enfocar en garantizar que se estén realizando estas funciones para que se pueda cumplir con los objetivos y con las metas establecidas. Repito, esta es la primera teoría administrativa. A partir de esto, bueno, pues se vinieron o se han ido realizando pues ciertas críticas, ciertos cuestionamientos de aspectos que la teoría clásica no estaba considerando. Y como decía yo a un inicio, pues vamos a ir viendo cómo se ha ido transformando la conceptualización de la administración, porque en su origen o en lo que nos menciona en la teoría clásica, pues dista mucho de lo que hoy conocemos como administración. Y de ahí vamos a dar un brinco importante a la teoría de las relaciones humanas. Esta teoría cuenta con un enfoque completamente humanista. Es una teoría que parte de la administración, pero con una perspectiva muy importante con respecto a darle prioridad a las personas y a los grupos sociales que están dentro de una organización. Permite o cuestiona esta opresión que se le daba a los seres humanos propiciada por la industria. Dejamos de ver al ser humano como solo una máquina y empezamos a destacar la importancia del ser humano en la organización. Chiavenato nos decía que el enfoque humanista aparece en el surgimiento de la teoría de las relaciones humanas y esto se da alrededor de 1930, en donde por el surgimiento de las ciencias sociales, principalmente de la psicología, y enfocándonos a la psicología organizacional, se empieza a cambiar la forma en la que se estaba trabajando. Anteriormente era analizar el trabajo y la adaptación del ser humano a este trabajo. Con la teoría de las relaciones humanas cambia esta perspectiva y nos vamos a cómo se adapta el trabajador. Y bueno, pues esta teoría, el enfoque humanista, van a destacar algunos autores que seguramente ustedes han escuchado, que es John Dewey, Elton Mayo, Kurt Lewin y Carl Rogers, pero vamos a enfocarnos a Elton Mayo, quien es el precursor de esta teoría. Es el que la desarrolla y el que nos da pues los elementos para destacar la importancia del ser humano en esta organización. Y él dice que el trabajo es una actividad grupal, que el operario no reacciona como individuo aislado, sino es parte de este grupo social, parte de esta organización, en donde
cada individuo va a tener un rol muy específico y que debe de estar motivado, que debe de ser comprometido, responsable, y entonces vamos a ver cómo esto va a impactar al grupo con el que trabaja y obviamente al cumplimiento de estas metas. Sí me gustaría que se vayan quedando con esa idea de ir viendo, y me voy a regresar un poco a psicología de las organizaciones, que tiene que ver, o su objeto de estudio es el individuo dentro de la organización. Entonces, la teoría de las relaciones humanas va mucho en eso. ¿Cómo se está desarrollando ese individuo? ¿Qué está aportando? ¿Cómo se involucra? ¿Cómo se desempeña? ¿Cuál es su rol? ¿Sí? Y pues nos dice también esta teoría que el ser humano va a estar motivado por la necesidad de ser reconocido. Todos estamos motivados en nuestro trabajo por alguna cosa. Ya sé que también estamos motivados o incentivados pues por el salario, pero también el trabajo tiene que representar algo más que solo el salario. ¿Y cómo se llega a esta teoría de las relaciones humanas? Probablemente se lo estarán preguntando. ¿Cómo se da este salto de la teoría de los conceptos que mencionan la teoría clásica a la teoría de las relaciones humanas? Bueno, pues como yo les decía, muchas personas empiezan a estudiar, a enfocarse, a decir, bueno, ¿qué pasa? Y la teoría de las relaciones humanas surge con un experimento que se llama Hawthorne, que se enfocaba a explicar los cambios que había en la productividad a partir de modificaciones en la iluminación. Con algo que ahorita podría sonar tan sencillo y ustedes podrán estar diciendo, ay, ¿cómo? O sea, ¿qué tiene que ver la iluminación con que la persona sea más o menos productiva? Bueno, pues sí, el que tengamos elementos que favorezcan nuestro desempeño, que nos hagan sentir más cómodos, que cubran nuestras necesidades, por supuesto que va a impactar en el logro de los objetivos, en el cumplimiento de las metas, y también va a impactar en cómo me estoy relacionando y cómo me siento dentro de esta organización. Por eso es que es tan importante que nosotros empecemos a diferenciar y que nos vaya quedando más claro cuál es esta diferencia. En la imagen que ustedes, o en la diapositiva que ustedes están visualizando, vienen dos cuadritos muy prácticos en los que hablamos de las características de la teoría clásica y que nos permite relacionar contra la teoría de las relaciones humanas. Y vamos a ver cómo son opuestas completamente. Mientras que la teoría clásica nos habla de que la organización la visualiza como una máquina, en la teoría de las relaciones humanas vemos la organización como este grupo de personas que va a estar interactuando, ¿no? Vemos, mientras en la teoría clásica vemos que la autoridad está centralizada, que hay líneas muy claras de autoridad. En la otra, pues se delega autoridad, se da un poco más de autonomía a los empleados, un poco más de confianza, mientras que en la otra dividimos el trabajo. En la teoría de relaciones humanas buscamos esta relación entre personas, buscamos este trabajo colaborativo. Mientras que en la teoría clásica hablo de los reglamentos, de cumplir con las reglas. En la otra hablamos pues de brindar esta confianza para que el individuo se sienta cómodo. Y entonces, en la clásica se menciona una línea entre lo personal y lo laboral, ¿no? Y de relaciones humanas, pues hablamos de esta dinámica que se da en el grupo, de esta interacción que es inherente, que se da siempre que hay más de dos personas reunidas, siempre va a existir esta dinámica, esta interrelación, y que también vamos a poder entender que esta interrelación, porque repito, el individuo no es alguien aislado, no es, o sea, imagínense que ustedes no van a llegar y van a poner a una persona y le van a decir, aquí vas a trabajar, de aquí no te mueves, con nadie hablas. Eso no es posible. No somos máquinas, ¿no? No es de que nos apachurran un botón y empezamos a producir. Tenemos emociones, tenemos sentimientos. No todos los días estamos del mismo ánimo. Todos los que estamos ahorita aquí tenemos diferente carácter, diferente temperamento. Entonces,
todo esto lo va a estudiar la teoría de las relaciones humanas. O sea, no podemos ver al individuo como una máquina que va a llegar y va a producir y se va a ir, ¿no? O va a cumplir con sus funciones y se va a ir. Entonces, pues vamos a pasar a un acercamiento a la definición del capital humano. Y entonces el capital humano nos dice que el ser humano se debe considerar de manera integral. Tenemos que tomar en cuenta las actitudes, las habilidades, emociones, sentimientos, las competencias, expectativas, intereses, con el objetivo de optimizar el rendimiento y mejorar, la productividad del empleado dentro de la organización. El capital humano nos habla de que no podemos ver al individuo como un ente, nada más, aquí vamos a trabajar lo emocional, o aquí vamos a ver qué habilidades tienes. No, todos somos seres integrales y que, como decía, experimentamos sentimientos, emociones, estamos motivados por diferentes cosas y debemos de conceptualizar así al ser humano. Y viene algo muy importante que nos dice Katz, que invertir en el capital humano va a ayudar a mejorar los desarrollos económicos de cualquier país. Porque una persona, entre más capacitada, desarrolle mejor sus habilidades, sea responsable de su aprendizaje, del desarrollo de sus competencias, que pueda identificar cómo mejorar y que diga, bueno, yo necesito tener una capacitación o un entrenamiento en esto, no solo me va a estar impactando en la vida laboral o profesional, sino también va a impactar en la vida personal. Entonces, él decía que todos los seres humanos ya tenemos ciertas características que vamos a poder, que ya nacemos con ellas o que ya vienen en nuestro paquete y que muchas de ellas no las vamos a poder cambiar, pero sí las vamos a poder modificar. Pero en su gran mayoría vamos a poder desarrollar y mejorar otras. Y entonces por eso es que es muy importante modificar la idea en la educación principalmente. Me van a decir ustedes, bueno, y si estamos hablando de que el capital humano y de la parte laboral, ¿qué tiene que ver la educación en esto? Bueno, pues porque en la medida que nosotros en la educación formal vayamos inculcando a los alumnos que son individuos autónomos, que deben de ser flexibles, que deben de desarrollar esa capacidad de tomar decisiones, de ser responsables y de ser positivos con su entorno, deben de tener relaciones satisfactorias con el grupo en donde se desarrollan, tanto en el grupo familiar como escolar y social. Entonces vamos a tener individuos más responsables. Por eso es que es muy importante que el capital humano se empiece a trabajar desde las escuelas. Y no estoy diciendo que no se haga, pero sí tenemos que hacer que los alumnos que están hoy en formación o que van a iniciar su formación educativa, pues vayan desarrollando este pensamiento crítico y esta forma de autorregular sus aprendizajes, sus habilidades, sus conocimientos. Porque el beneficio social que nos decía Katz va a estar impactando no solo a nuestra familia, sino a nuestro país. Nos decía que lo primero para entender el capital humano es que cuando los padres tienen un mayor nivel profesional y de educación, va a impactar más a los hijos. Y que si las mujeres son las que están preparadas, están estudiando, se están capacitando constantemente, eso va también a reducir los índices de nacimientos en un país. Y entonces hablamos de que un hijo va a estar mejor alimentado, con mayor educación, con mejor servicio de salud, nos vamos a preocupar en la vivienda. Y podemos contrastar lo que estamos viviendo hoy contra lo que se vivía hace 50 años, ¿no? Hoy se tienen hijos o familias mucho más planeadas. Otro aspecto importante que destaca el capital humano es que los miembros que componen una familia
¿sí? Tendrán menos riesgo de estar en alguna o de caer en alguna adicción, ¿no? Van a ser individuos más sanos, que van a ser más productivos y que se van a preocupar más por su salud, el cuidado de esta, y eso va a implicar también que mejoren los sistemas que se tienen de salud en cada uno de los países. El tercero es que el capital humano le va a dar mayor importancia a la educación de los hijos, lo cual va a hacer que ustedes del gasto familiar le van a invertir más a la parte educativa de sus hijos, con la finalidad de que estén mejor preparados y que haya una mayor movilidad social. Y otro aspecto que considera el capital humano es que un individuo dentro de la sociedad va a influir de manera positiva o negativa. Y entonces, entre más tengamos individuos preparados, conscientes, críticos, pues tendremos una sociedad más fuerte. Tendremos una sociedad que establezca actitudes en beneficio de otros individuos. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro, decíamos que el individuo va a nacer con características personales, físicas y emocionales. Y les decía yo hace un momento que habrá algunas que podemos ir cambiando, otras que no. Vamos a también ir desarrollando nuestras habilidades, nuestras aptitudes, vamos a transformar estas actitudes, vamos a adquirir conocimientos y todo esto nos va a llevar a una modificación de nuestro comportamiento. Los factores de producción decisivos para el mejoramiento del bienestar de los pobres no son el espacio, la energía, la disponibilidad, son los factores que van a permitir que mejore la población y adelantarnos en conocimiento. Entonces, desde una visión capitalista, el capital humano tiene que impactar, tenemos que trabajar en cada uno de los individuos, tenemos que trabajar en cada uno de nosotros por mejorar nuestros intereses, desarrollar nuestras habilidades, incorporar mayor conocimiento, ir identificando qué aspectos puedo ir cambiando en mí. Primero, acuérdense que como individuo tengo que trabajar de manera personal para que después el impacto sea con mi familia, con mis hijos, con mis alumnos, con mis compañeros, independientemente del lugar donde trabajen, con mi colonia, porque si no tenemos alumnos, individuos, empleados, el título que le quieran poner a cada ente que ocupamos un lugar en este país, no vamos a poder mejorar. Y estas son ideas sí que surgen en la industria, que surgen en las organizaciones, pero que están impactando y que están pegando a la parte social y que tenemos que ir mejorando porque en la medida que nosotros desarrollemos este capital humano, vamos a ir siendo mejores personas. Villalobos hace una reformulación de la teoría que proponía Becker, en donde habla acerca de qué tan importante es invertirle al capital humano, ¿no? ¿Vale la pena? ¿No? Porque de repente consideramos que van surgiendo términos o palabritas como de moda, ¿no? Y entonces también eso hace que estemos en constante apropiación de nuevos términos. Bueno, pues les voy a comentar brevemente cuál es la importancia de apostarle, de invertirle al capital humano. Nos dice que los ingresos van a ir aumentando con la edad, ¿no? Tanto vaya yo creciendo, me voy a ir calificando más y entonces eso me va a permitir tener un mejor ingreso. Nos dice también que las empresas de los países subdesarrollados son más paternalistas que la de los países desarrollados. Y aquí a lo mejor no tenemos que irnos tanto a la comparación de un país subdesarrollado con un país desarrollado. Podemos hacer un análisis muy rápido desde una organización pública a una privada.
¿no? En una organización privada simplemente nos regimos por los estatutos que establece la organización, mientras que en una pública a veces caemos en lo que conocemos comúnmente como el compadrazgo, ¿no? Como soy su cuate, pues puedo obtener ciertos beneficios. Y de lo que se trata esto es que vayamos viendo cualquier institución, cualquier organización, desde esta parte de la estructura organizacional. Por eso les traigo a cuenta los conceptos que vieron en el primer semestre, porque nos hablábamos de que una organización debe tener una estructura muy clara, con una misión, con una visión, con un código ético, que haga que los empleados se rijan por esto y que no se pierdan y que entonces no caigamos en subjetividades que no me van a permitir no solo alcanzar los objetivos, sino tampoco me van a permitir que las interrelaciones que se están dando al interior de la organización sean funcionales, ¿sí? Otro de los aspectos que nos menciona Villalobos es que los jóvenes van a estar cambiando con mayor frecuencia de trabajo y esto también va a ser bueno porque va a ir permitiendo que se vayan especializando, mientras que los adultos o entre mayor sea la persona, pues va a cambiar el trabajo con dificultad. Entonces, vamos a decir que para desarrollar el capital humano se debe de invertir en educación, en salud, en capacitación y que incluso se debe invertir en migración. Evitar que tengamos fugas también de personas, ¿no? La noción del capital humano es estructurante para la teoría, en tanto que una categoría es articulada a la explicación empírica de la vinculación entre la educación y el desarrollo. Esto nos dice Villalobos, nos dice que entre mejor se desarrolle el capital humano, vamos a tener un mejor salario, vamos a desarrollar nuestras habilidades, nuestros conocimientos, y que no solo va a estar en función de lo que nos capacite la organización, sino que como yo soy responsable de esto, pues yo de manera individual también buscaré algunas cosas que considero que me pueden ayudar a enriquecer o a desarrollar mis habilidades. Entonces, volvemos a hablar de una inversión mayor a la educación para que podamos tener una mejor productividad. También hablamos de que en esta medida habrá un crecimiento económico y que también el capital humano debe de estar fomentando constantemente la creatividad y la innovación. Entonces, el término se posiciona en las actividades de la organización y que buscan pues el contar con individuos más integrales que desempeñan funciones y que obviamente van a impactar en mi productividad, pero sin olvidar que no solo van a impactar en mi productividad, sino van a impactar en el desarrollo personal de cada uno de las personas que está con nosotros. De esta manera podemos ir cerrando o ir contando con elementos que nos permitan a nosotros enfocarnos al capital humano. Y la teoría del capital humano no es otra cosa que plantea la existencia del hombre determinada para usar, fíjense muy bien, sus conocimientos y sus habilidades dentro del grupo social, así como los avances tecnológicos. Y nos dice que volviendo una posibilidad de sobrevivir y adaptarse. De lo contrario, si nosotros no estamos constantemente utilizando nuestros conocimientos y nuestras habilidades y nos resistimos al cambio y no queremos apropiarnos de las nuevas herramientas que vamos teniendo, pues nos vamos a volver obsoletos y no vamos a tener ninguna alternativa para superarnos ni profesional ni personalmente. Es así como les decía que ustedes ya tienen algunos elementos que van a estar vinculados estrechamente con el capital humano. Vamos a pasar a nuestra lección 2, en donde vamos a hablar del liderazgo. El liderazgo como esta parte también que está presente en el capital humano, que está presente en las actividades que desarrollamos. Y en esta lección
lección van a identificar la importancia del liderazgo en la organización, sobre todo para el cumplimiento de metas. Y a lo mejor muchos de ustedes estarán pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver el liderazgo, ¿no?, con el capital humano? Si estábamos hablando de que el capital humano pues se trabaja de manera individual, se ve al ser humano de forma integral, se consideran elementos que puede desarrollar, algunos los podrá modificar. ¿Qué tiene que ver el liderazgo, no? Bueno, pues es que el liderazgo nos va a ayudar también a que nosotros mismos ejerzamos ese liderazgo para nosotros. Aquí hay que cambiar un poco la conceptualización que a lo largo de los años hemos tenido del liderazgo, ¿no? Nosotros, muchos de nosotros escuchamos el término liderazgo y en automático pensamos en nuestro jefe, ¿no?, en nuestra autoridad inmediata, en quien ocupa dentro del organigrama el primer lugar de ese organigrama. Y no, vamos aquí a ver cómo el liderazgo es parte también de nosotros. Y vamos a ver cómo nosotros también somos líderes desde lo que hacemos en nuestra familia, en nuestras actividades, no solo personales o laborales, sino también profesionales. El que hoy ustedes estén aquí estudiando una maestría tiene que ver con ese liderazgo que cada uno de ustedes tiene y cómo ustedes quieren ir potencializando su capital humano. Y entonces estamos hablando que ustedes están haciendo responsables de la adquisición de nuevos conocimientos. Y bueno, pues les decía, lo que están ustedes observando es nuestro organizador gráfico de la lección 2. Aquí podrán ustedes ver los temas que tocaremos en esta lección y pues vamos a partir de las teorías del liderazgo. Vamos a partir de estas teorías y cómo las vamos a relacionar con este capital humano para que ustedes puedan ver que no es algo que esté fuera de lo que hemos venido hablando. Las teorías del liderazgo se van a dividir en 3. Está la teoría de rasgos de la personalidad, la teoría sobre los estilos de liderazgo, la teoría situacional de liderazgo. Y vamos a ver cuáles son las premisas de cada una de estas teorías. En la teoría de los rasgos de personalidad, pues esta es de las teorías más antiguas cuando se empieza a estudiar el liderazgo, porque nos hablaba que el líder, ¿sí?, debe de poseer rasgos muy específicos, que tienen que tener una personalidad que pueda influir en el comportamiento de los demás. Nos dice que las personas o los líderes tienen que tener una característica o un par de características determinantes que les van a permitir ser líderes. E incluso esta teoría nos habla de algunos rasgos físicos que debe tener el líder, ¿no? Nos dice que un líder debe tener una cierta estatura, cierto peso, que debe tener una apariencia que proyecta energía, que en los rasgos intelectuales pues vamos a encontrar que sea adaptable, entusiasta, con autoestima, que sea combativo. En los rasgos sociales nos habla de las habilidades interpersonales, habilidades administrativas y que sea cooperativo. Nos habla también de los rasgos relacionados con el trabajo, en donde, bueno, pues habla de una persistencia que tenga iniciativa y que pueda estar estableciendo vínculos con sus subordinados. De acuerdo a Chavenato, el líder debe inspirar confianza, ser inteligente, perceptivo y tener decisión para liderar con éxito, ¿no?, y lograr los objetivos. Esta teoría, como algunos de ustedes ya lo están pensando, seguramente están diciendo, ¿cómo rasgos físicos? Entonces, bueno, pues esta teoría ha tenido pues críticas, ha sido cuestionada porque no está considerando algunos otros elementos. Por ejemplo, que no todo tiene que ver con la personalidad, que también hay que tomar en cuenta la influencia de los subordinados. O sea, la teoría de rasgos de la personalidad habla de cómo se va a ir interrelacionando con los subordinados, cómo se va a comunicar con ellos, pero no nos menciona la postura que va a tener el líder a la interrelación que tiene con esos subordinados y a las nuevas ideas, ¿no? O la influencia que van a tener esos subordinados sobre él.
no hace diferencia entre las organizaciones, los puestos y las funciones. Recordemos que cada organización pues tiene su propia estructura. Por otro lado, dice que Chiavenato, que otra de las críticas que ha tenido esta teoría, pues es que este liderazgo no es tan efectivo porque no está brindando estabilidad sobre la empresa y que un líder no va a ser siempre líder en todas las situaciones. Va a haber escenarios en donde va a ejercer este liderazgo y otros en el que no. Esto es con respecto a la teoría de los rasgos de personalidad. Entonces, sintetizando, esta teoría se va a enfocar a las características determinantes de la personalidad del líder. Mientras que la teoría sobre los estilos de liderazgo, pues esta teoría nos habla de diferentes estilos y que es a lo mejor con la que ustedes ahorita se van a sentir más familiarizados porque hemos escuchado más de esta teoría. Aquí vamos a ver cómo se comporta el líder ante sus subordinados y de esta manera cómo se está encajonando en características muy específicas. Y hablamos, por eso les decía yo que a lo mejor esta es con la que se van a sentir más familiarizados porque la han escuchado más. Los estilos, la teoría de estilos de liderazgo nos habla de 3 estilos, que es el autocrático, el democrático y el liberal. Y vamos a poder observar en la diapositiva, pues características muy específicas de cada uno. Mientras que el autocrático, el líder fija las direcciones sin importarle la opinión del grupo, pues en el democrático no. El grupo debate, entre todos deciden, todos proponen, ¿no? En el liberal, bueno, pues aquí todos toman la decisión y la libertad para tomar decisiones es muy suelta, por así decirlo, y la participación del líder es mínima. Por lo tanto, es muy común que se pueda perder la dirección hacia donde se va. En el autocrático, pues es una persona que va a ir diciendo qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, quién va a realizar cierta actividad, le asigna otras actividades al resto del grupo, pero no les pregunta, no los toma en cuenta, no está escuchando sugerencias, simplemente lo trabaja de acuerdo a sus criterios. Y es una persona dominante, ¿no? No hay una comunicación asertiva con esta persona, no se puede dialogar, no se puede proponer, no se puede innovar, porque bueno, es una persona que establece la línea de trabajo y difícilmente va a aceptar sugerencias. Mientras que el democrático no. El democrático va a escuchar la opinión de su equipo, va a delegar las actividades de acuerdo a pues, sus intereses, a sus habilidades, va a buscar que haya una interrelación y otra diferencia importante es que el líder se va a volver parte del grupo. Es decir, al momento de que todos van a desempeñar diferentes tareas, él también va a cumplir un rol para alcanzar los objetivos y esto va a permitir que se involucre y que haya también una comunicación más directa con él. Y en el líder liberal, bueno, pues la participación del líder, como decíamos, va a ser muy limitada. La división de tareas, pues cada quien va a hacer lo que quiera o lo que pueda. Esto va a generar también un poco de conflicto porque pues esto te toca, yo creo que esto te toca ti, pero tú no lo estás haciendo y entonces entre los mismos subordinados o entre los mismos pares, pues va a haber diferencias porque si lo hiciste, no lo hiciste como yo creía o no lo hiciste como yo esperaba o a mí me urge que lo termines para yo poder seguir con lo mío. Entonces no va a haber alguien que dirija la actividad, no va a haber alguien que lidere esta actividad. Por lo tanto,
pues muchas veces se presta no solo a que haya conflictos en el interior del grupo, sino que las tareas se tengan que hacer 2 o 3 veces. ¿Por qué? Bueno, pues porque no quedó claro en la primera, entonces cada quien lo hizo como pudo, después en la segunda a lo mejor ya trataron como de organizarse, pero pues la inversión en tiempo y en recursos puede perderse en este tipo de liderazgo. Es importante que hagamos mención. Estas características que menciona la teoría de estilos de liderazgo, bueno, pues se trataron de generalizar un poco. No vamos a observar en nuestra práctica que no todos tienen o no cumplen completamente con lo que se está estableciendo, pero sí es muy común que un líder caiga más en un estilo que en otro, y eso es evidente, todos lo hemos, pensemos en nuestra autoridad inmediata, todos en nuestro trabajo tenemos a lo mejor a un jefe a quien reportarle o a quien rendirle cuentas, y entonces pensemos más o menos cuáles son las características de ese líder que tenemos. Me voy a regresar a la diapositiva para que podamos ver las teorías situacionales del liderazgo. Esta teoría nos habla de que, pues dice que las otras dos no funcionan, porque están limitando las otras dos teorías, porque nos dice que ignoran otras situaciones, que las dos primeras teorías, tanto rasgos de la personalidad como estilos de liderazgo, se enfocan principalmente en el líder. Pero ¿qué pasa, sí, con el ambiente, la situación a la que tiene que responder? ¿Qué pasa con los subordinados? ¿Qué pasa con este estilo de liderar a los subordinados? Y entonces nos dice que existe una amplia gama de patrones de comportamiento, por lo que es muy difícil encasillar al liderazgo. Nos dice también que cada comportamiento debe de asociarse con el grado de autoridad que está utilizando el líder y que este grado de autoridad va a estar en función de los subordinados. Entonces, la teoría de las situaciones, la teoría situacional del liderazgo nos dice que las otras dos son muy sencillas y que quedan como muy generales, que ellos proponen que el comportamiento del líder se debe de adecuar a las diferentes situaciones que se le están presentando y las diferentes situaciones que tiene que responder. Y entonces aquí nos dice que este liderazgo va a ir en función de los subordinados, no de las características del líder. ¿Sale? Entonces nos dice que que el liderazgo va a estar determinado por cómo se comportan los subordinados. Nos dice que cuando las tareas son rutinarias, repetitivas, el liderazgo es muy limitado y está directamente relacionado con que el jefe lo tenga que controlar, pero que cuando se necesita que haya mayor libertad, pues vamos a irnos haciendo hacia acá. La imagen que ustedes tienen se las explico. Nos dice, arriba encontramos el liderazgo centrado en el jefe y en el otro extremo estamos hablando de un liderazgo descentralizado. Mientras aquí hablamos de las áreas de autoridad, aquí hablamos de las áreas de libertad. Y vamos a ver cómo esto va a ir siendo proporcional. ¿Qué quiere decir? Cuando hay mayor autoridad del administrador, hay poca libertad de los subordinados. Por lo tanto, el administrador es quien va a tomar las decisiones y solo va a comunicarlas, ¿sí? Él dice qué se va a hacer, cómo se va a hacer y solo pues está dando las indicaciones pertinentes. Cuando estamos en este nivel, el administrador vende la decisión. ¿Qué significa vender la decisión? Que va a estar como convenciendo a sus subordinados. No está dando la
la indicación y de aquí nadie se mueve, sino aquí los está como convenciendo. Miren, si lo hacemos de esta forma, podemos obtener estos beneficios. Mientras que cuando tenemos un nivel 3, el administrador va a presentar las ideas y va a estar dispuesto a una interacción. Por lo tanto, si ustedes lo ven aquí, va a ir disminuyendo la autoridad, da más libertad a los subordinados y se va a poder establecer una comunicación, ¿no? En el nivel 4, que es donde el nivel de autoridad, podemos decir que está a la mitad y da la mitad de libertad a los subordinados, aquí él se vuelve consultivo. Es decir, va a presentar sus ideas, va a decir cómo piensa hacerlo, va a indicar cuáles son los objetivos que se tienen que lograr, pero va a estar escuchando a los subordinados, va a estar oyendo alternativas, sugerencias, va a resolver dudas, se vuelve un proceso más participativo. Pero cuando yo disminuyo la autoridad y doy mayor libertad, voy a ir cayendo en lo que anteriormente hablábamos como el estilo liberal, ¿no? El administrador aquí va a presentar el problema, recibe sugerencias y se toma una decisión. A lo mejor aquí todavía no estoy soltando completamente la toma de decisiones, pero en el nivel 6, el administrador va a definir los límites y solicita al grupo, fíjense muy bien, que tome una decisión. Él no va a tomar la decisión, aquí dice, bueno, esto es lo que se tiene que hacer, esto se tiene que alcanzar, ¿cómo lo vamos a lograr? Y entonces somete a los subordinados a que pues ellos sean los que propongan desde su puesto, desde su experiencia, desde sus conocimientos previos, cómo pueden enfrentar determinada situación. Y bueno, pues llegando al otro extremo, donde el nivel de autoridad es mínimo y la libertad ya es completa, pues el administrador va a permitir que los subordinados actúen dentro de los límites y no va a haber nada definido. Como ustedes pueden observar, esta teoría nos lleva del nivel de autoridad y del nivel de libertad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando cuando yo aplico mi autoridad al 100% o a un 90%, pongámoslo así, y doy 10 de libertad? Pero también qué pasa cuando doy 90 de libertad y 10 de autoridad. Entonces, por eso esta teoría nos decía que las dos primeras van a caer en la simplicidad, ya que un líder no puede trabajar igual con un equipo que con otro, porque esto va a estar en función de cada grupo, de cada individuo, de la forma en la que me está respondiendo. Si yo tengo un grupo que es participativo, creativo, innovador, pues puedo dar cierta libertad mientras yo no pierda de vista los objetivos que tenemos que lograr. No estoy soltando mi autoridad completamente, pero sí le estoy dando más espacio a ellos. Pero si yo tengo un grupo que no es participativo, que no está innovando, que no está sugiriendo constantemente y que además las actividades que se tienen que hacer son muy mecánicas, muy rutinarias, entonces, pues no necesitan ellos tener libertad de pensar, de proponer, de sugerir. Simplemente yo les doy la dirección de lo que tienen que hacer. Entonces, aquí esta teoría lo que destaca es que el líder va a estar muy en función del grupo al que esté liderando, del grupo de subordinados y del nivel de eficiencia que tiene este grupo, así como para tomar las decisiones. Y repito, también tiene que ver con la forma en la que se tienen que realizar las actividades. Si son actividades muy concretas, muy rutinarias, pensemos, no sé, a lo mejor en un área contable o de finanzas, pues que las actividades se tienen que hacer con determinados formatos en cada periodo de tiempo establecido ya, pues a lo mejor ahí no necesito que estén sugiriendo ni proponiendo, porque al final pues se tiene que entregar
como se dijo. Pero por otro lado, voy a un departamento donde necesito estar mejorando constantemente mi proceso, donde necesito estar implementando herramientas, formatos, mejorar los tiempos, disminuir el desperdicio, tener una mejor productividad. Bueno, pues entonces a lo mejor me puedo ir al nivel 5 o 6 donde tengo que estar escuchando el problema. A lo mejor yo no entiendo por qué esta pieza me está saliendo mal, pero tampoco quiero escuchar al que la fabrica. Pues lo primero que tendría yo que hacer es decirle, oye, ¿a qué crees tú que se deba? Porque él es el experto en la función. No significa que yo no conozca la función, pero él es el que de manera rutinaria la está desempeñando. Entonces, ahí también tengo que ver qué tanto puedo estar sujeto a propuestas, ¿no? Entonces, este tipo de teoría es lo que nos dice. Necesitamos estar viendo no solo las características del líder o no solo las características de la persona que es el líder en este grupo. Otra cosa muy importante que no debemos de perder de vista y que pues de repente no nos hemos acostumbrado, por eso yo les decía hace unos minutos, que cuando hablamos de liderazgo en automático pensamos en nuestro jefe. Durante muchos años el liderazgo se ha conceptualizado así y creíamos que el hecho de que una persona se convirtiera en jefe o tuviera un ascenso, mágicamente iba a caer sobre ellos la habilidad de liderazgo. Y no, digo, todos pensemos en nuestra vida laboral y pues hemos tenido jefes que son muy buenos líderes y otros que no tanto. Pero hoy lo que queremos ver en esta materia es que el capital humano también incluye esta parte del liderazgo, que es lo que estamos trabajando en esta lección, porque el capital humano, así como nos habla de conocimientos, de habilidades que tenemos que desarrollar, de áreas de oportunidad, nos habla también de que todos tenemos que ser líderes y que entonces todos tenemos que desarrollar la habilidad de liderazgo. No significa que no confundamos el término liderazgo con el término autoridad. No significa que porque todos seamos líderes, pues a lo mejor va a desaparecer el que yo tenga un jefe, porque puede ser que yo sea mejor líder que mi jefe, pero eso no significa que yo soy quien va a tomar las decisiones. Bueno, en muchos casos sí se da, ¿no? El liderazgo activo y el pasivo, pero estoy hablando de liderazgo de manera individual, de liderazgo a mi persona, de cómo yo estoy desarrollando esa habilidad y cómo estoy liderando mi vida. Y me van a decir ustedes, bueno, pero eso, si usted me está diciendo que no tiene nada que ver con que sea jefe o no, ustedes piensen, todos tienen una familia, ¿no? Ya sé que piensan en sus papás y en sus hermanos o en sus hijos, no sé, y ubíquense en cualquier familia, ya sea su familia nuclear o extensa, pero ahí todos cumplimos ciertas funciones, todos tenemos ciertos roles, ¿no? Dentro de esos roles hay alguien que toma las decisiones. Ahí estamos viendo cómo en nuestra familia también tenemos una estructura organizacional. Sabemos quién es la persona que nos va a resolver cierto problema. Sabemos quién es el que va al que tenemos que recurrir para pedirle un consejo, para que tome una decisión, ¿no? Entonces, ahí también podemos ver cómo está esta parte del liderazgo. Ahora, pensemos en que nosotros estamos trabajando nuestro capital humano. Nosotros ya sabemos qué me hace falta, qué tengo que hacer para mejorar. Resulta que hay un hermano o un hijo con el que me cuesta más trabajo comunicarme. Ahí tengo un área de oportunidad. Y a lo mejor esta lucha de poder tiene que ver con que me estoy volviendo un poco autoritario, ¿no? Entonces, todos tenemos que ir identificando estas áreas en nuestra vida cotidiana, porque acuérdense que el capital humano nos dice que vamos a trabajarlo de manera individual para que esto pueda impactar con mi familia, con mi grupo de amigos, con mi grupo de trabajo, con mi jefe, en mi colonia y en todos los lugares donde yo me desempeño. Si ustedes son
en una institución educativa, si ustedes están como docentes frente a grupo, pues también este desarrollo de capital humano tendría que impactar a sus alumnos. Y esta es la forma en la que el liderazgo se permea en el concepto de capital humano. Por otro lado, vamos a hablar de que la productividad va a estar vinculada con la supervisión de estas tareas. El liderazgo se va a estar asociando siempre con los resultados y el cumplimiento de objetivos. Acuérdense que en cualquier organización, y ahorita yo ponía de ejemplo su grupo de amigos, su familia, todos esos grupos, esos espacios, nosotros tenemos un rol muy diferente en cada uno de estos lugares y también tenemos objetivos muy claros, no necesariamente de productividad, pero sí tenemos objetivos de actividades que se tienen que lograr y cómo las tenemos que lograr, ¿no? Pensemos en cosas muy básicas de la casa, hago la analogía de la ropa se tiene que lavar, ¿no? Al 100%. Y hoy tenemos que aprovechar porque hoy hay solecito y entonces necesitamos que esa ropa se seque. Ese es mi objetivo y tengo que liderar esa actividad. ¿Quién de mi grupo familiar tiene esa actividad? ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es la función de los demás? ¿Cómo, si yo no soy el responsable o la responsable, cómo estoy apoyando en que se cumplan estos objetivos? Entonces, es importante que ustedes constantemente estén llevando de una organización estructurada a una organización a lo mejor sí estructurada, pero no tan, de manera tan formal. Y entonces vamos a ver cómo constantemente estamos en este enfoque, ¿no? Aquí es muy importante destacar que el liderazgo va a considerar al ambiente, a la organización, las interacciones que se están dando con otros y las características personales y de cada estilo. Por eso es que en la medida que nosotros desarrollemos un adecuado liderazgo, que estemos trabajando el capital humano, pues vamos a hablar de un término que también ha estado sonando mucho, que es la calidad total. Y vamos a ver cómo el liderazgo y la calidad están vinculados. Estos dos términos han ido evolucionando, ¿sí? La calidad total es un término que también ha ido cambiando con los años y que considera la misión, la visión, los valores, porque van a ser los cimientos en los que se va a construir la cultura de calidad que va a agregar un valor al cliente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que esa persona se convierta en nuestro cliente. Que esa persona busque nuestros servicios o busque el bien que estamos haciendo o el producto que estamos desarrollando, porque le estamos ofreciendo algo que está cubriendo las necesidades para ese cliente. Al hablar de calidad total, tenemos que hablar de todos estos elementos. La calidad total es una filosofía que surge de la administración, ¿sí? Acuérdense que iniciamos las lecciones hablando de la administración y es el que guía cierta actividad. Entonces, la filosofía de la administración va a impulsar el logro de las actividades. Todo va a ser en función de la satisfacción del cliente. No perdamos de vista, por favor, esta idea. Cuando yo hablo de calidad, estoy hablando de que hay satisfacción del cliente. Que todo lo que yo estoy haciendo es para brindar un servicio, un producto que está satisfaciendo las necesidades de mi cliente. Siempre que hablo de calidad, pienso en automático en el cliente. Por favor, no perdamos de vista esta idea, perdón. Bueno, y vamos a hablar, ¿no? Aquí en la administración de la calidad total, tenemos al dichoso cliente del que hemos venido hablando. Y no pensamos solo en el cliente o cuando nosotros somos clientes de que vamos a una tienda y compramos un artículo. Sí, de ese cliente, pero pensemos o llevémoslo también a el trabajo en donde nos desempeñamos actualmente,
ahí también va a haber clientes, ¿no? Y me van a decir, pero en donde yo trabajo no vendemos nada. Sí, no venden a lo mejor nada de manera tácita, no hay un intercambio como tal de producto y dinero, pero sí somos clientes o en algún momento de nuestras funciones tenemos clientes y vamos a ir viendo a qué me refiero. El concepto de cliente no solo incluye a los extraños, que es lo que les mencionaba ahorita, no es la persona que va a venir y me va a comprar una blusa o no es el alumno que va a venir y se va a inscribir en mi escuela, sino también voy a tener clientes internos, que son, los clientes internos son todas esas personas que trabajan en la misma organización que yo, que están en un departamento o en un área diferente y que van a venir a solicitarme ciertas cosas, ciertos documentos, ciertas actividades, cierta tarea. Esos son mis clientes internos. Aquí es muy importante que destaquemos que en toda institución educativa vamos a tener clientes externos y clientes internos. Por generalidad, en las instituciones o en las organizaciones, pues siempre nos preocupamos por el cliente externo, ¿no? Porque es el que pues está facilitando el flujo de efectivo, es el que me está dando ganancias, el que me está permitiendo reinvertir, el que me permite seguir en el mercado. Y a veces dejamos un poco de lado a nuestros clientes internos. Y en cualquier organización tenemos que buscar la satisfacción para hablar de calidad total de mis clientes internos y de mis clientes externos. Por eso es que en algún momento hubo alguna campaña que mencionaba que para poder yo brindar un mejor servicio como empresa, tengo que tener primero a mis colaboradores y a mis empleados contentos, satisfechos, porque eso se va a proyectar en el servicio que yo estoy vendiendo. ¿Qué quiere decir esto? En la medida que yo me sienta a gusto, satisfecho, motivado, incentivado en el trabajo que yo estoy desempeñando, pues lo voy a hacer con una mejor actitud probablemente y además se va a proyectar en los resultados y se va a proyectar en cómo está viendo el cliente externo, el que llega a consumir un bien o a comprar un servicio, cómo lo está viendo y cómo se va a definir mi organización por esa satisfacción, ¿no? ¿Qué pasa? Pensemos, lamentablemente no me gustan estos ejemplos, pero es la realidad. Pensemos cuando vamos a realizar un trámite, alguna oficina o alguna dependencia de gobierno. Ya sabemos que nos van a recibir con caras, que es un trámite súper burocrático, que nos van a hacer pasar a 20 espacios para resolvernos un problema. Ahí no hay satisfacción del cliente. La señorita que nos está atendiendo posiblemente tenga mala cara y no tiene nada que ver con la genética, sino va a tener que ver con que no se siente satisfecha en el trabajo que está desempeñando. Y entonces no vamos a hablar de calidad. Incluso nosotros mismos, ya cuando sabemos que vamos a ir a una dependencia de gobierno, pues en automático ya hasta decimos, híjole, tengo que ir y me voy a aguantar y voy a pasar ahí cierta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de ideas tendríamos que irlas eliminando, pero no, ¿cómo las vamos a eliminar? Pues ofreciendo un mejor servicio, preocupándonos más por el cliente, preocupándonos por esa satisfacción del cliente, por lograr esa calidad total. Entonces, tenemos que pensar siempre en nuestros clientes internos y en los externos. Repito, sí, los externos nos van a permitir una mayor movilidad económica, pero sin los internos no puedo ofrecer el servicio. Entonces, tengo que cuidar a la gente, tengo que mantenerla motivada, tengo que mantener incentivado al personal, que se sienta cómodo, que se sienta satisfecho. ¿Qué es lo que está obstaculizando que hoy se desempeñe de una manera óptima? ¿Cómo puedo ayudarle a desarrollar ciertas habilidades? Y es ahí donde entra la mejora continua. El identificar qué me está faltando, qué puedo mejorar, qué no tengo y tengo que lograrlo, qué sí tengo y tengo que mantenerlo, o qué tengo y tengo que mejorarlo. O sea, la calidad total nos dice que no porque hoy mi cliente esté satisfecho, yo ya digo, ya, lo logré, listo, ya no tengo nada que hacer. No,
La mejora continua nos dice que constantemente tenemos que estar viendo qué aspectos podemos estar mejorando. Sí, hoy mi cliente está satisfecho, pero ¿qué más puedo hacer para que siga satisfecho o para que me siga consumiendo? Hablamos también de el mejorar de la calidad, ¿sí? O sea, te ofrecía yo esto, pero ahora también te voy a ofrecer esto y te voy a garantizar, ¿sí? Que te vas a sentir satisfecho. Aquí pensemos, a lo mejor estaba contento con mi producto, pero resulta que pues el empaque en el que se entregaba no era el ideal, entonces tenemos que estar mejorando, tenemos que estar constantemente mejorando, no solo el producto, sino también el proceso, por ejemplo, o también los resultados, o disminuir los tiempos, o regresando al ejemplo que les daba de que tengo que pasar a 20 escritorios en gobierno, bueno, pues a lo mejor lo reduzco a 10, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que estar haciendo. Tengo que estar mejorando las técnicas, mejorando mis procedimientos. Constantemente tenemos que identificar si se está presentando un problema, qué lo está originando, qué lo está causando, cómo puedo resolverlo. Muchas veces identificamos el problema, le damos una solución momentánea, pero no lo estamos atacando de raíz. No estamos en sí resolviendo ese problema, solo estamos salvando el día, pero no estoy resolviendo el problema. Entonces, para hablar de calidad total, tenemos que estar constantemente modificando, cambiando, identificando estas áreas de oportunidad. Y aquí entra en la última parte, ¿sí? Todo esto de mejorar, pero también cómo voy a estar mejorando, capacitando, involucrando en el proceso de mejora a mis empleados. Todo esto no solo se puede quedar en documento, tiene que llegar a la ejecución, tiene que llegar a que mis empleados lo conozcan, a que mis subordinados lo realicen. Y entonces, para hablar de la administración de la calidad total y el liderazgo, se debe considerar algunos elementos. Les decía yo hace un momento que los clientes son súper importantes porque son los que nos van a comprar, son los que van a tener una percepción de lo que estamos vendiendo, de lo que estamos brindando, de lo que estamos ofreciendo en el mercado. Y es la relación que existe constantemente. Y hablaba yo hace un momento de clientes internos y externos. Tenemos que estar brindando un servicio tanto a los internos como a los externos de calidad, en el tiempo que acordamos, con las características que acordamos, que esté satisfecho mi cliente. De eso nos habla la administración. El liderazgo aquí entra en la parte del compromiso directivo, en donde nos dice que tenemos que tener siempre esa visión, ese compromiso, ese código ético y esa competitividad para estar en una organización constantemente proponiendo. También el liderazgo entra en la parte de la administración estratégica, porque es la forma en la que vamos a incrementar nuestra productividad o vamos a mejorar nuestros objetivos, vamos a tener estrategias que nos permitan alcanzarlos cuando existe esta competitividad. Cuando yo tengo que, me voy estableciendo estas metas y tengo que irlas cumpliendo. Por otro lado, hablamos del desarrollo humano, en el que la empresa o la organización tiene que promover, que tiene que propiciar que cada uno de los empleados pues se vaya desarrollando y que vaya mejorando también su efectividad en la organización. No significa que porque ya le sale bien o porque hace muy bien su trabajo o me está cumpliendo con los objetivos que tenemos establecidos, hasta ahí quedó. No, siempre tenemos que estar buscando que él también, que esta persona, que este individuo, que este empleado se sienta satisfecho también y que también vaya mejorando y que vaya
identificando sus áreas de oportunidad, porque a veces creemos que la calidad solo se enfoca, o el hablar de calidad solo se enfoca en lo que no nos sale bien. No, al hablar de calidad tenemos que también tomar en cuenta lo que ya nos sale, pero que podemos mejorar. Y entonces el desarrollo humano, pues es muy importante, porque la persona se debe de sentir cómoda. Acuérdense que como seres humanos, cuando nosotros caemos en una actividad muy rutinaria, vamos perdiendo esa motivación. El gestionar los recursos, bueno, pues tiene que habla de la eficacia y la eficiencia, ¿sí?, con la que yo estoy optimizando los recursos que tengo. No solo recursos materiales, recursos financieros, sino también los recursos humanos. No debemos de perder de vista la responsabilidad social. En la actualidad ya se habla mucho del desarrollo sustentable, de esta vinculación que tenemos con el medio, de que lo que estamos ofreciendo sea de un impacto favorable o positivo al entorno, que no esté dañando o que no esté atentando contra nada de nuestro entorno, ya sea social o ya sea entorno natural. Por otro lado, hablamos de los resultados. Aquí me regreso un poquito. Decíamos que cuando estamos alcanzando la productividad, siempre hay áreas de mejora. En los resultados es importante que siempre seamos objetivos y que no perdamos de vista algo. Ok, mi objetivo era realizar 50 piezas diarias. Las estoy cumpliendo. Ese es mi resultado. ¿Cuál es el resultado del día? 50 piezas el día de hoy. Sí, pero ¿qué puedo mejorar? Entonces, en la administración de la calidad total estamos completamente identificando áreas de oportunidad de manera constante. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo transformar? ¿Cómo puedo gestionar mejor los procesos o los recursos que tengo? Y es así como el liderazgo se vuelve parte del capital humano, porque nos habla de esta movilidad, de este constante cambio. Un líder extraordinario debe cuidar que exista un claro entendimiento de expectativas, acompañar a su gente habilitándola para tener éxito y motivándolos para aportar valor. Con ello se facilita el compromiso y los resultados a largo plazo en la empresa. Esto nos dice Castillo de liderazgo como parte del capital humano. Aquí es muy importante que cada una de las personas que integran la organización sean personas que están comprometidas con esta organización, que estén aportando constantemente ideas, que estén innovando, que incluso hagan difusión a los productos o a los servicios que se están ofreciendo, ¿no? El compromiso de un empleado siempre debe tener 3 elementos. Es una percepción positiva, es decir, que siempre va a hablar bien de la organización en donde labora, porque va a estar influido siempre por los valores de esta empresa, por los estilos de comunicación, por su filosofía. Entonces, la persona pues va a decir o va a referirse de manera positiva a la organización donde trabaja. Porque esta persona también se siente que pertenece a esa organización. Esa parte de identificarse con la organización donde labora es un compromiso que debe tener el empleado. Y por otro lado, la voluntad de estar aportando constantemente valor. Este es el compromiso que debe tener un empleado que tiene un mayor impacto dentro de la organización, porque pues no solo me está cumpliendo con sus funciones, no solo está cumpliendo con sus objetivos de productividad, sino siempre está dando algo más, siempre está proponiendo algo más. Entonces, eso es lo que nos va a permitir que nuestro empleado sea una persona que está comprometida con la organización. Existen elementos que toda empresa debe tener, que son los que encontramos aquí, que es la oferta organizacional, la estructura de capital humano y el liderazgo efectivo. ¿A qué se refiere cada uno? Bueno, en la oferta organizacional es cuando yo hablo de mi filosofía, de los valores, de la visión, de los recursos que hay dentro de esta organización, cómo van a impactar directamente en la percepción positiva del empleado.
¿sí? Mientras que la infraestructura del capital es toda esta gestión, les decía yo, del personal, cómo seleccioné al personal, las bases de sus contratos, lo que se les está pagando, cómo los capacito, incluso el reconocimiento que se les está dando, y que no solo va a depender de los recursos humanos, lo que va a favorecer el desempeño, sino aquí también entra la ergonomía, entra el sistema de recompensas, qué tanto el empleado está cubriendo sus necesidades. Y el liderazgo efectivo, en donde voy a hablar de la capacidad que tiene la persona de llevar a su equipo de trabajo a entender estas estrategias, cómo están aportando nuevas ideas, cómo detectan oportunidades, pero también cómo detectan los riesgos que se están presentando en determinada actividad que están realizando. Es así como el liderazgo está presente y se permea en el capital humano. Hoy en la lección número 3 vamos a hablar sobre el líder y la gestión del capital humano. Hoy hablábamos de cómo este liderazgo se tiene que ir desarrollando de manera individual y cómo va a propiciar un desarrollo integral en el individuo. Y entonces el liderazgo o hablar del liderazgo pues es un término que suena fácil o que suena sencillo, pero que es un término también complejo. Es un término que involucra otros elementos. Por eso es que aquí vamos a vincular el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo y las estrategias para el logro de este capital humano. Vamos a hablar de la motivación. La motivación viene del latín y significa causa del movimiento. Y entonces podemos definir que la motivación es el motor o el medio por el cual se satisface una necesidad, aumentando o disminuyendo el impulso para realizar una acción. Esa es la motivación. Es decir, es todo lo que me va a motivar a mí, es ese motor que me está a mí obligando o llevando o impulsando a que yo realice determinada acción. Y vamos a hablar de la teoría de las necesidades jerárquicas. Y aquí vamos a retomar a Maslow. La teoría de las necesidades jerárquicas surge con Murray en 1938, en donde él enlista ciertas necesidades, pero más adelante Maslow, en 1943, las retoma, las mejora y las conceptualiza en jerarquía de necesidades. Y entonces Maslow, todos estarán familiarizados con esta pirámide en donde nos habla que en la base están todas esas necesidades fisiológicas que el ser humano tiene, como es comer, dormir, ¿no? Cubrir nuestras necesidades básicas, por así llamarlo. Pasamos a las necesidades de seguridad, en donde todos necesitamos sentirnos protegidos, seguros, ¿no? Donde tenemos que tener ciertos límites que van a estar regulando nuestro comportamiento. Pero también tenemos necesidades sociales y de pertenencia, en donde yo me tengo que sentir parte de, y entonces me siento parte de una familia, parte de un grupo de amigos, pero también me debo de sentir parte de la organización, que es un poco de lo que hablábamos hace un momento en el liderazgo. En las necesidades de estima, aquí es donde yo necesito sentir que estoy alcanzando mis logros, que también tengo metas, objetivos personales, profesionales, y que también tengo estas metas en mi trabajo. Pero aquí el hecho de que yo las vaya logrando, pues me va a permitir un crecimiento personal, porque una vez que yo cubro todas estas necesidades, llego a la autorrealización, que es cuando hay un crecimiento personal porque ya logré. ¿Qué es lo que nos decía esta teoría y qué es lo que nos dice Maslow? Que yo no puedo hablar de un crecimiento personal cuando yo no estoy cubriendo o no estoy cumpliendo con estos 4 peldaños anteriores. Si yo no dormí bien, si yo no he comido, si tengo calor, si tengo sueño, difícilmente voy a estar enfocándome en las actividades que tengo que realizar. Entonces, en la medida que yo vaya cubriendo estas necesidades, es en la medida en la que yo voy a poder llegar a este último nivel.
Por eso es que esta teoría es muy importante porque nos habla de cómo tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas. Por otro lado, tenemos las motivaciones adquiridas socialmente. Aquí se han realizado diferentes investigaciones para determinar la motivación y se han dividido en tres, se ha clasificado en tres. Nos dice que las motivaciones sociales se aprenden por accidente y es consecuencia del comportamiento. La satisfacción es nuestra recompensa. Vamos a hablar de la clasificación. Tenemos la motivación de logro, que se refiere a resolver problemas. Acuérdense que dijimos que la motivación es el motor que me impulsa. Entonces, cuando yo resuelvo una tarea, concluyo una tarea, cuando venzo ciertos obstáculos, cuando obtengo lo que yo esperaba, estoy hablando de una motivación de logro. La motivación de afiliación se refiere a cuando, a partir de mis necesidades sociales, me estoy relacionando con las personas. Es decir, cuando yo estoy cumpliendo un rol, una función dentro del grupo en el que me desarrollo y hago o cumplo con las tareas que se me encomendaron, ahí estoy hablando de una motivación de afiliación. ¿Por qué? Porque voy a seguir perteneciendo a ese grupo. Y a todos nos encanta la motivación de poder. Esta motivación se enfoca al control, a la influencia que yo puedo tener sobre los demás, en la forma en la que yo puedo ejercer el poder, en el que yo puedo ejercer autoridad y que necesito persuadir a los demás para convencerlos de que lo que yo les estoy diciendo es lo adecuado. Todos en algún momento estamos mediados por estas tres motivaciones. No es que yo solo sea motivación o yo solo tenga motivación de poder, no. Constantemente nos sentimos motivados, ya sea por encontrar se me fue el camión y entonces cuando yo de inmediato pienso en alguna alternativa para solucionar que se me haya ido el camión y que pueda yo llegar puntual a mi trabajo, ahí estoy hablando de una motivación de logro. El que me feliciten por haber llegado todo el mes a mi trabajo puntual, bueno, es una motivación de afiliación porque el grupo al que pertenezco me está reconociendo algo. Pero cuando además yo estoy diciéndole a alguien o lo estoy convenciendo de que la alternativa, de que mi propuesta, de que mi idea es la mejor, es una motivación de poder. Entonces, con estas estamos jugando constantemente y no es que una sea más importante que otra, sino que es la forma en la que se nos van a presentar. La comunicación interpersonal es el único medio que tenemos para expresar nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sentimientos y el conocimiento que tenemos. Por eso es que la comunicación está presente en cualquier proceso de socialización. Sin esta, nosotros no podríamos establecer un vínculo con las otras personas y tampoco podríamos tener este sentido de pertenencia. El objetivo de comunicar es esa influencia de la que hablábamos en el receptor. Y yo solo voy a comunicar por dos cosas, o porque quiero influir en el otro o porque quiero brindar apoyo al otro. Aquí la comunicación va a tener dos determinantes, que es la atención, que es este mensaje que estoy enviando, que sea comprendido como yo lo estoy planeando, y que haya una comprensión en el mensaje. Es decir, que ya logré la atención del otro, pero que además verifiqué que el otro entendió lo que yo le quería transmitir. Pero, ¿qué pasa cuando no se comprendió el mensaje? Pues estamos hablando de que hay cierta distorsión en ese mensaje, o lo que conocemos comúnmente como el teléfono descompuesto, que además, como no estoy logrando a lo mejor transmitir el mensaje de manera adecuada, pues se puede prestar a que mis ideas sean rechazadas o lo que estoy tratando de compartir. Y entonces ahí es donde pasamos a una evaluación del comunicador. ¿Realmente se está transmitiendo el mensaje? ¿Realmente hay credibilidad? ¿Hay confianza? ¿Hay aceptación?
hay empatía con el comunicador y con lo que está transmitiendo. Si no existe nada de esto, difícilmente se van a apropiar los receptores del mensaje que se les está dando o difícilmente va a haber un intercambio de estas ideas. Por eso es que la comunicación es fundamental. Cuando hablamos de grupos, la comunicación es fundamental porque es el código por el que yo voy a lograr transmitir algo al otro. Y si lo puedo persuadir, pues qué mejor, ¿no? Vamos a hablar de la autoformación del capital humano. La formación del capital humano está relacionada con su formación profesional, su desarrollo de habilidades, el ampliar sus conocimientos y todo lo que lleve al individuo a potencializar su rendimiento en todas las esferas para cumplir objetivos e impactar en su grupo social. Eso es cuando yo hablo de la formación de capital humano. Se considera la educación como una parte fundamental para el desarrollo del capital humano, ya que en esta medida, en la medida que se tenga una mayor preparación, sus expectativas y proyecto de vida se va a hacer más funcional y más benéfico para la sociedad. Entonces, repito, en la medida que yo trabaje mi capital humano, voy a tener una mejor expectativa, un mejor proyecto de vida y un impacto positivo en el grupo en donde me desenvuelvo. Chavenato menciona que la organización debe considerar condiciones que favorezcan el desarrollo de los empleados. Estas condiciones hablan de la delegación de la responsabilidad para que las personas alcancen objetivos de manera conjunta. Habla también de la utilización de grupos y equipos de trabajo semiautónomos, es decir, que tengan cierta libertad para realizar las funciones, pero que no pierdan la dirección. Enriquecimiento del cargo significa que haya una amplitud de variedad y de significado. La retroalimentación con elogios y críticas constructivas sobre su desempeño. La capacitación, entrenamiento y desarrollo personal. Todas estas son las condiciones que van a favorecer el desarrollo de un empleado. Por otro lado, está la capacitación. La capacitación es el desarrollo de habilidades y ampliación de conocimiento para realizar el trabajo o mejorar mi rendimiento laboral. Y hablamos de 4 etapas de la capacitación, en la que la necesidad, bueno, se van a considerar las habilidades o los conocimientos que cada individuo tenga que mejorar. O sea, siempre tengo que hacer una detección de necesidades. ¿Qué es lo que le hace falta? Y esa es la parte que a todos nos gusta hablar de capacitación y de que fui a un curso y de que tomé otro curso o de que voy a mandar a todos mis empleados a un curso, pero realmente, y bueno, y cuando les preguntamos a las personas si el curso les sirvió, pues muchos dicen sí, fue muy bueno, otros dicen no, la verdad es que a mí no me sirvió de nada el curso de matemáticas al que me mandaron. Pero ¿por qué es esto? Porque realmente no hice una detección de necesidades. Pocas organizaciones le invierten a la detección de necesidades, porque en la detección de necesidades voy a identificar qué es lo que le hace falta. En el diseño de la instrucción, aquí voy a analizar, ya sé lo que le hace falta, qué recursos tengo, qué métodos, qué puedo utilizar para cubrir esa necesidad que tiene el empleado. La validación es el impacto que se va a tener, qué tanto fue útil lo que implementé. Y la aplicación, bueno, pues es cuando ya desarrollé esa habilidad y ahora la va a aplicar en sus actividades, en su vida, en las funciones que realiza. Entonces, de aquí yo rescataría, por favor, la necesidad en esta idea de hacer una detección clara de necesidades. Difícilmente las organizaciones, repito, le invierten a esta parte porque es más fácil de, vengo a vender un curso de motivación, sí, que todos lo tomen. Y a lo mejor las personas que estoy enviando no necesitaban un curso de motivación, necesitaban un curso de liderazgo o necesitaban un curso de toma de decisiones, pero entonces, pues como el curso sonaba bonito, pues meto a todos y no voy a lograr
ni el punto 3 ni el punto 4, muchísimo menos el 4, porque como no hubo un cambio, como no hubo un desarrollo, como no hubo un impacto en el individuo, en el capital humano de este individuo, pues él va a seguir desarrollando sus funciones como las venía haciendo, no va a haber ese impacto por el que lo capacite. Al hablar de entrenamiento, el entrenamiento y la capacitación no son sinónimos, ¿eh? Eso sí quiero aclararlo. El entrenamiento se habla del desarrollo de destrezas específicas para realizar una tarea y está relacionada con las técnicas y las formas en que voy a ejecutar una operación. Cuando yo hablo de entrenamiento es para funciones, para tareas muy específicas. Es decir, en este puesto yo necesito que la persona maneje cierta paquetería o maneje cierto programa. Entonces lo voy a entrenar para que desarrolle esas habilidades. Y bueno, pues para lograr un cambio en el entrenamiento tenemos que hablar de la transmisión de la información, que es cómo estoy manejando la información relevante para que el empleado asimile las políticas, los procedimientos de mi organización. En el desarrollo de habilidades, pues los conocimientos que tiene sobre su puesto, la experiencia, los conocimientos previos que ya trae. En el desarrollo o modificación de actitudes, pues tengo que ver si hay actitudes negativas y cómo puedo cambiarlas a positivas, cómo voy a manejar la motivación, sus emociones, la actitud que tiene hacia el trabajo. Esto tiene que ver con cambiar, ¿no? El dichoso chip del que siempre hablamos, de algo negativo a algo positivo. El desarrollo del nivel conceptual aquí es la aplicación de conceptos generales o globales que puedan favorecer la tarea que está desarrollando. La competencia para el trabajo en equipo. Partamos de que los equipos son entidades complejas con movilidad, adaptabilidad, dinamismo, en la que todos los actores atribuyen de manera activa o pasiva. Aquí se debe de destacar la importancia del trabajo en equipo. Y no es que yo tenga que trabajar o hacer todo en equipo, no, sino al momento en que yo soy parte de una organización, constantemente estoy teniendo interrelación con el de al lado. No estamos trabajando en equipo, pero sí estoy trabajando con él y entonces esa persona también me afecta o me influye de manera positiva o de manera negativa. En las dimensiones del trabajo en equipo tenemos estas 7 en donde hablamos de la planificación, que es identificar mis objetivos y cómo me estoy preparando para realizarlo. En la cooperación, cómo voy a manejar el trabajo colaborativo. En la comunicación, pues cómo se van a dar estos estilos o redes de comunicación, esta interacción entre todos los que integran el equipo, cómo se va a dar el intercambio de esta información. En el procedimiento de seguimiento, pues está la evaluación del trabajo, la retroalimentación, el adaptar, el cambiar, el decir esto sí funciona, esto no funciona, hay que quitarlo, hay que ponerlo. En esta parte es muy importante estar identificando siempre lo que puedo mejorar, lo que funciona y lo que no funciona. En la solución de conflictos, pues hablábamos de que siempre que hay 2 personas o más, siempre va a haber un conflicto. Y hablábamos también en el primer semestre que a partir de cómo estoy reaccionando al conflicto, eso también me puede dar un impulso dentro de la organización porque ya sé por dónde puedo manejar a las personas, cómo puedo trabajar o cómo puedo integrar esos equipos de trabajo. Los conflictos nos arrojan cosas positivas, siempre que las sepamos utilizar, porque si nada más nos quedamos en que se presentó un conflicto, bueno, ya cada quien vaya hacia su lugar y realmente no identifique qué ocasionó ese conflicto, entonces no me va a servir de nada que se haya presentado el conflicto. En cómo estoy solucionando los problemas, cómo se da esta toma de decisiones. Y finalmente el ajustamiento del equipo. ¿Cómo puedo brindar apoyo? ¿Cómo puedo orientar e innovar? ¿No? De esta manera, el trabajo por proyectos
que todos también hemos escuchado, pues va a requerir disposición y actitud positiva para el equipo. Cuando yo les digo vamos a integrar un equipo y ya estoy con que, ay, ¿no? Ahí ya no tengo una actitud positiva y entonces no voy a estar aportando nada al equipo. Mientras yo tenga una actitud positiva, bueno, pues voy a poder interactuar con mayor soltura, con mayor facilidad, voy a volverme propositiva, voy a estar innovando, voy a estar manifestando mis inquietudes cuando tengo una actitud negativa. Y aquí en el trabajo por proyectos se debe de partir de un objetivo general que involucre a todos los que integran este equipo, tienen que ser de diferentes disciplinas para que se tengan objetivos muy claros. Es decir, el trabajo por proyectos no significa que todos vamos a estar juntos y que todos vamos a trabajar en el mismo momento. No, el trabajo por proyectos es asignar tareas muy específicas de acuerdo a su formación profesional, a sus experiencias, a su nivel de especialización. Voy a entregar las actividades y entre todos vamos a tener objetivos específicos que nos van a permitir cumplir con el objetivo general que nos los dictaba el trabajo por proyecto o que nos los determina el proyecto que se está ejecutando o realizando. Es muy importante que nos quitemos la idea de que cuando hablamos de un trabajo por proyectos en automático decimos, ay, no, tengo que trabajar con alguien más. Y vamos a hablar del capital humano al potencializar al individuo de manera profesional y personal, ya que va a permitir que haya una mejor interacción en su grupo. Por eso es que podemos hablar de la gestión estratégica de recursos humanos. Y González nos los define como una sombrilla que integra prácticas de recursos humanos, políticas, filosofía, con el objetivo de preparar a la organización para lograr metas estratégicas. Idealmente, estas prácticas y políticas deben formar un sistema capaz de atraer, desarrollar, motivar y entrenar la dotación de empleados necesaria para asegurar el efectivo funcionamiento de una organización. Entonces, la planificación estratégica es parte de lo que nos va a llevar a desarrollar estos objetivos. Y vamos aquí a hablar de la administración estratégica, que va a ser un proceso interactivo en todos los niveles de la organización. En la planificación estratégica tenemos que unificar criterios, siempre tenemos que tener muy clara la dirección que se le tiene que dar. Tenemos que identificar esos obstáculos que se nos van a ir presentando y que necesitamos resolver para cumplir con los objetivos. Establecer las metas a largo plazo, se prevén las amenazas y se tienen claras las estrategias para tomar decisiones. Toda administración estratégica se rige por objetivos muy claros. Nos habla de que estos son los beneficios que tiene la administración estratégica y que la administración estratégica se va a dividir. Como ustedes pueden observar en esta pirámide, los dos primeros, la normativa y la estratégica, es la formulación estratégica y después se convierten en la ejecución. Es decir, cómo lo planeo, cómo lo veo en documento y cómo, ¿sí?, lo voy a ejecutar. El proceso de la administración estratégica debe tener claro el rumbo para ser integral, participativa y adaptativa. Es decir, debe incluir a todos los que integran la organización, debe planear y tomar decisiones y además se debe de adaptar para el nuevo aprendizaje. Por lo tanto, se tienen diferentes tipos de estrategias. La trayectoria, que son estas que tenemos aquí en azul, ¿sí?, se refiere al flujo de acontecimientos, las estrategias que se van a desarrollar con la inversión o adaptación a las exigencias de mi cliente, mientras que las de posiciones tienen que ver con el ambiente en el que se está implementando, mientras que las perspectivas se basan en la cultura de la organización, en los procesos y en la estructura interna. De esta manera, la administración estratégica es una metodología que nos va a ayudar
a tener una optimización de los recursos. Y bueno, pues la gestión, todo esto nos va a llevar a la gestión del capital humano, en donde dentro de una institución educativa el liderazgo debe de ser eminentemente pedagógico o educativo y como consecuencia debe de brindar a cualquier tipo de liderazgo, ejercer dentro de una institución educativa la principal preocupación, que ha de ser la promoción de potencializar competencias de todos los miembros de la institución. Esto es lo que habla acerca de del liderazgo en una institución educativa. Y se divide en que nosotros debemos destacar que en las escuelas el liderazgo debe ejercerse al igual que en cualquier otra organización. Por eso es que es tan importante que cualquier institución educativa se visualice como organización, porque esto nos va a permitir ser más objetivos. Y hablaremos de estas dimensiones, en donde hablamos de la dimensión carismática. Tenemos que ser empáticos, tenemos que generar ambientes de confianza. En la dimensión emocional mostramos una actitud positiva y somos amables y atentos. En la dimensión anticipadora, el líder prevé los problemas que se pueden presentar, pero también algunas soluciones. En la profesional se promueve el cumplimiento de objetivos que propicien una calidad educativa. En la participativa se promueve el trabajo colaborativo, el intercambio de experiencias y esta motivación. En la dimensión cultural se promueve el compromiso y el perfil de la institución educativa para generar una identidad con todo el personal. Hablábamos desde un inicio del sentirme parte de algo. En la dimensión formativa se promueve la preparación para estar mejorando y actualizando al personal, mientras que en la dimensión administrativa se simplifican las actividades, dejamos la parte burócrata a un lado y entonces pensamos en la administración para reducir los tiempos. Es muy importante que se consideren todas estas dimensiones porque todas además están estrechamente relacionadas. Si bien una no depende de la otra, pero sí están relacionadas. Y hablamos de estrategias para mejorar las instituciones educativas. Aquí es muy importante la departamentalización, que es una característica de las organizaciones y tiene que ver con cómo estoy homogenizando las actividades y cómo puedo clasificarlas por departamentos dependiendo de la actividad. La división del trabajo hace que la organización se departamentalice y de acuerdo a la similitud de las funciones, las actividades se van a ir agrupando y esto me dará mejores resultados. Vamos a ver la diferencia entre centralizar y descentralizar. Cuando yo centralizo, las decisiones son tomadas por los directivos, ¿no? Tiene que ver con esta lucha de poder y toma de decisiones. Mientras descentralizar habla que los jefes están en el proceso y toman la decisión en menos tiempo. Acá las decisiones son tomadas por el personal que esté mejor entrenado o que ocupe un puesto de mayor nivel. No se duplican esfuerzos, se disminuyen costos y se logra la especialización en cada una de las áreas. Mientras que acá en la descentralización hablamos de la eficiencia, que hay menos tiempo y se aprovecha el personal en funciones específicas, se reducen los tiempos, recursos y se optimizan funciones y se disminuyen los gastos por autonomía. Aquí hay mayor apertura a sugerencias, acá la directriz es más concreta. Los componentes que van a determinar una institución, pues son la metodología, la disponibilidad de recursos con las que se cuentan, ya sea personales y materiales, la planificación, la gestión de recursos, el liderazgo pedagógico o educativo. A partir de estos componentes es que se define la calidad en instituciones educativas. Por esto es que tienen que tener muy claro estos componentes, porque vamos a hablar de la evaluación del capital humano. ¿Cómo puedo evaluar? Bueno, pues la evaluación del capital humano se debe considerar
parte, parte de la institución y voy a evaluar a la institución, al personal que labora en ella, pero aparte en el capital humano, acuérdense que es el impacto que estoy teniendo en la vida personal y laboral. En la escuela es muy fácil hablar de evaluación porque estamos hablando de evaluaciones formales, mientras que en la etapa laboral, cuando me hablan de evaluación, me genera incertidumbre porque siento que de esa calificación puedo perder mi trabajo, ¿no? Entonces me genera más ansiedad y mayor incertidumbre. Las dimensiones para evaluar el capital humano son las que ustedes pueden ver, en donde tenemos la evaluación de reacción, que tiene que ver meramente con la respuesta que se da ante la formación y el aprendizaje. La evaluación del aprendizaje es la relación que hay entre lo que aprendí y los objetivos que se tenían plasmados. La evaluación para la transferencia son los efectos de la formación en el trabajo, que se van a medir de manera cualitativa o cuantitativa, y la evaluación del impacto organizacional. Es decir, qué tan benéfico fue esto, qué tan buenos resultados me dio. Y de esta manera, el liderazgo y la gestión calidad educativa debe considerar el logro de objetivos de cada componente, liderazgo individual y grupal, la gestión de los recursos y se va a definir como la satisfacción del cliente. En muchas ocasiones hemos escuchado que una institución educativa no se puede ver como una organización, ya que no estamos maquilando, no estamos transformando materia prima. Pues no, una institución educativa debe verse como una organización, ya que tenemos clientes internos y externos que están viniendo o acudiendo a nosotros para satisfacer ciertas necesidades. Entonces nosotros tenemos que brindar un servicio con calidad, en el que se tiene que gestionar el uso de recursos y se tiene que brindar pues liderazgo para la realización de estos.